Desde fuera, el público siempre vio a Verónica Castro y a su hijo Cristian como un dúo inseparable. Una madre estrella que, pese a los desafíos de la fama, supo criar sola a un niño sensible, curioso y marcado desde la cuna por un destino artístico inevitable. Sin embargo, detrás de los reflectores, de los aplausos multitudinarios y de las fotografías perfectas que llenaron los años 80 y 90, existía un universo íntimo donde se acumulaban heridas silenciosas, expectativas insatisfechas, mensajes que nunca llegaron a su destino y, sobre todo, un tipo de amor familiar que, aunque intenso, estaba lleno de fracturas. Para comprender la distancia que años más tarde separaría a Verónica y Cristian, es imprescindible volver al origen, a la infancia del cantante, a la adolescencia turbulenta marcada por la sombra de una madre famosa, y a los primeros signos de un abismo emocional que, con el tiempo, se volvió casi imposible de cerrar. La historia no comienza en un escenario, sino en un pequeño departamento que Verónica compartía con Cristian cuando todavía no era la superestrella que el mundo conocería. Ella trabajaba largas jornadas, saltaba de casting en casting, hacía doblajes, comerciales y pequeñas participaciones con tal de pagar la escuela de su hijo, sus alimentos y la renta que tantas veces amenazaba con aumentar. Muchos piensan que Cristian nació en la abundancia, pero la realidad era otra. Verónica luchó sola desde el principio. El padre, Manuel "el Loco" Valdés, aunque carismático y talentoso, nunca estuvo verdaderamente presente. Cristian creció escuchando su nombre como si fuera el título de una leyenda, pero raras veces pudo tocarlo, sentirlo o preguntarle cualquier cosa esencial que todo hijo quiere saber. Este vacío paterno marcó profundamente al niño. Verónica lo sabía, pero también comprendía que su hijo tenía una sensibilidad extraordinaria, casi dolorosa. A menudo, mientras ella repasaba guiones en la sala, él se quedaba sentado en silencio observándola, como si tratara de entender un mundo adulto demasiado complejo para su edad. Ya desde pequeño, Cristian no era un niño común. No jugaba demasiado en la calle, no armaba escándalos y pasaba horas escuchando música, imitando voces o tratando de memorizar diálogos de telenovelas donde su madre participaba. Verónica se preocupaba. Temía que su hijo creciera con una carga excesiva, la presión de ser el hijo de Verónica Castro. Y pese a sus temores, eso fue exactamente lo que ocurrió. A medida que la actriz comenzaba a hacerse famosa, la dinámica en casa cambió. Cristian dejó de tener una madre a tiempo completo y pasó a tener una madre a ratos. Verónica hacía todo lo posible por estar presente, pero su agenda la obligaba a viajar, grabar, ensayar, posar para revistas, atender entrevistas y compromisos que se acumulaban sin descanso. En ocasiones, Cristian pasaba días enteros sin verla, aunque durmieran bajo el mismo techo. La veían más la maquillista y el chofer que él. Sin embargo, la frialdad nunca fue intencional. Verónica trabajaba como una mujer desesperada por sostener el hogar, pero lo hacía creyendo que un día, cuando ya no existiera tanta presión, podría darle a su hijo la estabilidad emocional que merecía. Ese día nunca llegó. Cristian aprendió muy rápido que en el mundo del espectáculo no hay pausas. Cuando cumplió 8 años, su madre ya era un fenómeno televisivo. Cuando cumplió 10, era una de las caras más influyentes de México. Y a los 12, Verónica se había convertido en un ícono continental. Para el público su ascenso parecía una bendición. Para Cristian, era una maldición silenciosa. Por cada escalón que su madre subía hacia la fama, él sentía que la perdía un poco más, no físicamente, sino emocionalmente. La tenía cerca, pero no disponible. La escuchaba, pero no podía hablarle de sus miedos sin sentirse culpable por agregarle peso. Así nació el primer secreto entre madre e hijo. La sensación de abandono emocional que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Verónica, por su parte, trataba de llenar el vacío con regalos, con viajes improvisados, con sorpresas costosas y con un cariño efusivo que, en realidad, ocultaba un profundo sentimiento de culpa. Ella pensaba que si le daba todo lo que ella no tuvo de niña,
su hijo crecería feliz. Pero la felicidad que se compra no sustituye la presencia, y Christian lo sabía demasiado bien. Lo que él necesitaba no era un viaje a Miami ni una bicicleta nueva. Necesitaba una conversación tranquila con su madre, una tarde sin cámaras, un abrazo no condicionado por la prisa. En la adolescencia, el conflicto silencioso empezó a tomar forma. Christian comenzó a escribir cartas para su madre, cartas que nunca entregó. Páginas llenas de sentimientos, reclamos suaves, preguntas íntimas y confesiones que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Mamá, ¿por qué siempre estás cansada cuando yo quiero hablar contigo? ¿Qué se siente ser querida por millones, pero tener tan poco tiempo para mí? ¿Algún día vamos a cenar juntos sin que suene el teléfono? Estas cartas, que con el tiempo terminó desgarrando, se convirtieron en los primeros mensajes sin respuesta de una larga cadena que marcaría toda su vida adulta. La tensión entre ambos no era abierta. No había gritos, confrontaciones ni distanciamiento físico. Era una especie de distancia emocional que se alimentaba de malentendidos, silencios, cargas profesionales y expectativas mutuas. Christian, como hijo de una estrella, se sintió obligado a destacar. Sabía que el mundo estaría atento a cada fracaso suyo, esperando compararlo con su madre. Pero en vez de motivarlo, eso lo asfixiaba. Y Verónica, sin darse cuenta, reforzaba esa presión cada vez que lo presentaba orgullosa como mi hijo, el artista. Para ella era un acto de amor. Para él, una responsabilidad insoportable. Cuando Christian cumplió 16 años, la tensión ya era evidente, aunque ninguno lo admitiera. Él empezó a pasar menos tiempo en casa, se rodeó de amigos que comprendían su vulnerabilidad, comenzó a cantar en reuniones pequeñas y a buscar espacios donde no fuera el hijo de Verónica, sino simplemente Christian. Su madre lo apoyaba, claro, pero también temía que él tomara decisiones precipitadas. Y fue justamente en esa etapa donde empezó el segundo gran secreto entre ellos: la competencia emocional entre fama y familia. La fama era un miembro más de la familia Castro, un miembro invasivo, demandante, omnipresente. Verónica la había abrazado como una necesidad de supervivencia. Christian, como una sombra inevitable. Cada vez que él buscaba acercarse, la fama se interponía. Un fotógrafo, una entrevista, un viaje urgente, un nuevo proyecto. Cada vez que Verónica intentaba recuperar el tiempo perdido, él ya estaba demasiado herido para abrirse. La distancia empezó a transformarse en resentimiento, aunque ninguno se diera cuenta. Pero lo que realmente fracturó la relación, aunque tardaría años en salir a la luz, fue un episodio que Christian nunca olvidó. Un día, a mitad de la noche, el joven cantante envió a su madre un mensaje largo desde el cuarto contiguo. No era un reproche, sino un desahogo. Escribió sobre sus inseguridades, su miedo a decepcionarla, su sensación de soledad incluso cuando ella estaba cerca. Ese mensaje, que Verónica nunca vio porque su teléfono estaba apagado, se convirtió en un símbolo. La primera vez que él habló con el corazón abierto, y no recibió respuesta. Para Christian, aquello fue devastador. Para Verónica, fue simplemente una noche más de descanso interrumpido por la fatiga. A partir de ese momento, Christian dejó de intentarlo con la misma intensidad. Si su madre no iba a responderle, él aprendería a no necesitarla, o al menos eso se dijo a sí mismo. Pero ese mensaje perdido no fue el único. A lo largo de los años, Christian envió decenas de textos en momentos de crisis, dudas sobre su carrera, confesiones sobre su vida sentimental, inseguridades profesionales, episodios de tristeza profunda. Muchos de esos mensajes quedaron sin leer, o fueron respondidos con brevedad, porque Verónica estaba en un aeropuerto, en una reunión o grabando una escena crucial. No era falta de amor, era falta de tiempo. Pero para el hijo, la ausencia emocional duele más que cualquier ausencia física. La herida comenzó ahí, en esos silencios acumulados, en esos mensajes sin respuesta
que más tarde se convertirían en el núcleo del distanciamiento público que muchos periodistas interpretaron superficialmente como caprichos de celebridades. Nada más lejos de la realidad. Lo que había detrás era una historia humana de dos personas que se amaban profundamente, pero que jamás aprendieron a comunicarse sin lastimarse. La presión de la fama también jugó su papel. Cuando Christian empezó a brillar como cantante, el mundo lo comparaba con su madre constantemente. Si triunfaba, decían que era gracias a ella. Si fracasaba, lo acusaban de no estar a su altura. Esa comparativa constante se transformó en otra forma de distancia. Él buscaba identidad propia. Ella buscaba protegerlo. Pero la protección mal entendida se convirtió en un muro entre ambos. Verónica, acostumbrada a ser fuerte, no sabía mostrar vulnerabilidad ante su hijo. Christian, acostumbrado a sentirse juzgado, no sabía mostrar sus fragilidades sin temer el rechazo. Así comenzó una danza dolorosa que duraría décadas. Acercamientos cálidos, seguidos por alejamiento repentino. Reconciliaciones emotivas, seguidas por nuevos malentendidos. La historia que el público vería años después. La del hijo que se distanciaba. La de la madre que no entendía el motivo. Se había empezado a escribir mucho antes. En esos años donde el amor existía, pero la comunicación no. Con el tiempo, esta acumulación de tensiones derivó en un vínculo frágil, lleno de amor. Sí, pero también lleno de palabras no dichas. Y ese vacío emocional se convertiría, años más tarde, en el detonante de la ruptura definitiva entre ambos. Cuando Christian Castro alcanzó la mayoría de edad, ya no era simplemente el hijo de Verónica Castro. Era una joven promesa con una voz privilegiada, una sensibilidad única y una apariencia que capturaba a miles de fans. Sin embargo, detrás de ese brillo juvenil había un conflicto interno que crecía a la misma velocidad que su fama. El niño tímido que una vez envió mensajes nocturnos a su madre pidiendo atención se había transformado en un artista emergente que empezaba a ser devorado por las expectativas ajenas y por la necesidad desesperada de construir su propia identidad. Si en la infancia el silencio había sido el enemigo, ahora sería la popularidad quien abriría una grieta más profunda entre madre e hijo. Verónica, para entonces, ya no era solo una actriz famosa, era una institución. Su presencia dominaba la televisión, la música y los escenarios. Ella conocía el precio de la fama porque lo había pagado con su juventud, con sus horas de descanso y con su vida privada. Sabía que el mundo del espectáculo no perdona debilidades, y en su intento por proteger a Christian, cometió un error que después lamentaría profundamente. Comenzó a dirigir su carrera con demasiada firmeza. Lo hacía desde el amor, pero ese amor estaba teñido de miedo. Temía que Christian fuera lastimado por la industria cruel que ella misma conocía también. Temía que lo usaran, que se aprovechara alguien de su inocencia o de su inmadurez emocional. Temía, sobre todo, que él repitiera los errores que ella cometió a los inicios de su carrera. La relación se volvió un campo minado. Cualquier comentario podía convertirse en una discusión. Cualquier silencio podía ser interpretado como un reproche. Verónica quería orientar. Christian quería decidir. Ella creía conocer el camino mejor que nadie. Él sentía que su madre no confiaba en él. Así comenzó una etapa en la que ambos se enviaban mensajes largos, tensos y cargados de emociones, pero no necesariamente se respondían con la misma intensidad. Muchas veces, Christian escribía impulsivamente y luego lamentaba haberlo hecho. Verónica, agotada por su agenda, tardaba en contestar. Ese simple acto, una respuesta tardía, se convirtió en un símbolo poderoso para Christian, quien, desde la adolescencia, arrastraba la sensación de no ser escuchado. Las tensiones aumentaron cuando Christian decidió mudarse solo. Lo hizo con la convicción de que solo así podría sentirse independiente. Pero esa independencia tenía un precio. Por primera vez, Verónica lo vio alejarse no solo emocionalmente, sino también físicamente. A pesar de ello, intentó apoyarlo. Lo ayudó con contactos, productores y oportunidades que cualquier artista novato hubiera agradecido.
Pero Christian no quería que su éxito fuera percibido como un regalo de su madre. Quería demostrar que él podía hacerlo sin ser el heredero de nadie. La fama, sin embargo, no tardó en llegar. Y con la fama llegaron también las comparaciones. Los periodistas eran crueles. Los programas de espectáculos aún más. ¿Será Christian tan grande como su madre? ¿Tiene el talento suficiente para no vivir de su apellido? ¿Logrará superar la sombra de Verónica Castro? Aquellas preguntas repetidas una y otra vez se convirtieron en una obsesión para Christian. Él sentía que cada vez que subía a un escenario, también luchaba contra un fantasma, el de una madre demasiado perfecta, demasiado querida, demasiado grande. Una madre tan luminosa que lo opacaba sin quererlo. El conflicto llegó a un punto crítico cuando Christian lanzó su primer álbum. Fue un éxito inmediato. Ventas millonarias, giras internacionales, entrevistas, firmas de autógrafos y una devoción del público que parecía inagotable. Pero el éxito no curó las heridas. Al contrario, las profundizó. Christian, en lugar de sentirse libre, sintió que ahora tenía la obligación de demostrar que ese triunfo era suyo, y solo suyo. Cada vez que alguien mencionaba a su madre en una entrevista, él respondía con orgullo, pero por dentro se tensaba. No quería que la narrativa de su carrera fuera escrita por los medios. Y mucho menos quería que su madre fuera vista como la creadora de Christian Castro. Él lo adoraba. Sí, pero también necesitaba ser autónomo, construir su propia historia. La relación entró entonces en un ciclo doloroso. Cada vez que Christian triunfaba, Verónica celebraba públicamente. Y cada vez que lo hacía, Christian sentía que el mundo interpretaba ese triunfo como un logro compartido, diluido entre la figura materna y la estrella juvenil. Para él, era como si nunca pudiera escapar de esa asociación. Para ella, era simplemente el orgullo natural de una madre viendo crecer a su hijo. Pero los mensajes sin respuesta, aquellos que con los años se habían vuelto tan simbólicos, regresaron con más fuerza. Durante las giras, Christian solía escribirle a Verónica en los momentos más vulnerables. Cuando se sentía solo en un hotel de Buenos Aires, cuando la presión lo superaba en un concierto en Chile, cuando una relación sentimental se desmoronaba, cuando la prensa lo golpeaba con rumores infundados. A veces Verónica respondía de inmediato. Otras veces tardaba horas, días o simplemente no veía el mensaje. Christian por primera vez comenzó a interpretar estos silencios como un abandono injustificado, aunque no fuera real. La distancia crecía, no por falta de amor, sino por exceso de heridas acumuladas. A esto se sumó un problema que ninguno de los dos supo manejar: la opinión del público. Los fans tenían ideas rígidas, idealizadas, a veces injustas. Muchos defendían ciegamente a Verónica, como si Christian tuviera la obligación moral de agradecerle por cada respiro. Otros defendían a Christian y criticaban a su madre por ser demasiado dominante. Esta lucha entre bandos externos creó un clima insoportable para ambos. Cualquier gesto podía ser malinterpretado. Cualquier entrevista podía provocar escándalos. La relación madre-hijo, ya frágil, se volvió aún más vulnerable bajo el juicio constante del público. Los episodios de tensión se hicieron más habituales. Christian dejó de visitar a Verónica con la frecuencia de antes. Ella, al sentirse desplazada, respondía con mensajes breves y fríos, que no hacían más que empeorar la situación. La distancia emocional se transformó en distancia real. No era raro que pasaran semanas sin hablar, y cuando finalmente lo hacían con cuidado, con una diplomacia dolorosa, como si temieran que cualquier palabra pudiera romper lo poco que todavía quedaba intacto entre ellos. Entonces ocurrió un episodio que marcaría un antes y un después. Durante una gira especialmente agotadora, Christian atravesó una crisis emocional severa. Se sentía solo, abrumado por la fama, cansado de ser comparado, incapaz de controlar su vida personal, que comenzaba a desmoronarse frente a los tabloides. En un momento de debilidad, escribió un mensaje desgarrador a su madre.
No era un reclamo, era una súplica silenciosa. Le pedía que estuviera con él, que lo acompañara en un momento de vulnerabilidad extrema. Ese mensaje tampoco tuvo respuesta inmediata. Verónica, ocupada con compromisos laborales, no lo vio hasta días después. Cuando finalmente reaccionó, el dolor que Christian había sentido era ya irreversible. Ese silencio accidental, un simple descuido, un teléfono apagado, se convirtió en una herida profunda, casi imposible de cerrar. Fue el momento en que Christian comenzó a contarse una historia interna que lo acompañaría por años. Mi madre no estuvo cuando la necesité. Una interpretación injusta, sí, pero emocionalmente real para él. A partir de ese episodio, Christian comenzó a construir un muro alrededor de sí mismo. No quería depender de nadie, mucho menos de una madre que, según él, ya no lo entendía. Verónica, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, sintió que su hijo se le escapaba de las manos. Intentaba acercarse, pero cada intento parecía empeorar la situación. Él respondía con frialdad. Ella se sentía rechazada, y esa dinámica dolorosa se repetía una y otra vez. La fama de Christian seguía creciendo, pero su vida personal se volvía más caótica. Relaciones sentimentales complicadas, presiones mediáticas, escándalos injustos y una vida emocional cada vez más inestable. Verónica, desde fuera, observaba todo con angustia. Para ella, su hijo no era una estrella, era el niño que alguna vez se durmió en su regazo, que le pedía que no se fuera a trabajar, que escribía cartas que nunca enviaba. Para Christian, su madre era una figura tan grande que, sin quererlo, hacía que él se sintiera pequeño cada vez que se acercaba. Ese contraste, una madre que veía al niño que fue un hijo que veía a una estrella imposible de alcanzar, creó la grieta final. En una entrevista, Christian habló de distancia natural. En otra, mencionó interferencias emocionales. Verónica, por su parte, dijo que las madres saben cuando los hijos están heridos, pero a veces no saben cómo ayudarlos. Eran palabras hermosas, pero detrás había una verdad cruda. Ambos estaban hablando del otro sin nombrarlo. La ruptura no se produjo con un escándalo, ni con un reproche directo. Fue silenciosa, lenta, casi burocrática. Una acumulación de mensajes enviados en horas de necesidad que no recibieron respuesta. Una acumulación de intentos de acercamiento que llegaron demasiado tarde. Una acumulación de heridas no atendidas, malentendidos no explicados y expectativas imposibles. Y así madre e hijo, que una vez se miraban como cómplices inseparables, se convirtieron en dos figuras que se querían profundamente, pero que ya no sabían cómo acercarse sin lastimarse. El amor seguía ahí, intacto, enorme. Lo que se había roto no era el cariño, era el puente. Un puente construido con palabras no dichas, silencios malinterpretados, fama compartida y vulnerabilidades que ninguno de los dos supo expresar a tiempo. Ese puente, que durante años parecía inquebrantable, estaba ahora en ruinas. Y lo peor estaba aún por venir. El distanciamiento entre Verónica y Christian no fue un solo evento, sino una larga secuencia de decepciones, silencios, presiones y heridas no resueltas. Sin embargo, la etapa más dolorosa, aquella que definiría el resto de sus vidas, estaba aún por comenzar. Para entender esta fase final, es necesario entrar en el corazón de la herida, ese secreto íntimo que, por años, ambos evitaron nombrar, incluso cuando sus almas lo gritaban en silencio. El mundo veía a Christian como un cantante exitoso, excéntrico, apasionado, cambiante, impredecible. Lo que no veía era la fragilidad interna que lo acompañaba desde la infancia. Tampoco veía la culpa secreta que Verónica cargaba como una cruz. La convicción íntima de que, en su carrera por sobrevivir en un mundo competitivo, había descuidado el lugar más sagrado de su vida, el de la maternidad. Ninguno de los dos hablaba del tema abiertamente, pero cada gesto, cada reproche velado, cada intento fallido de reconciliación, giraba en torno a esta herida.
La relación alcanzó un punto crítico cuando Christian entró en una etapa de inestabilidad emocional particularmente fuerte. Tenía más de 30 años, pero en muchos aspectos seguía siendo ese niño que esperaba respuestas a mensajes que nunca llegaban. La fama no había curado sus inseguridades, sino que las había amplificado. Cada ruptura amorosa, cada crítica pública, cada titular sensacionalista, abría nuevamente la herida original. Mi madre no estuvo conmigo. Una afirmación llena de dolor, pero no necesariamente cierta. Una noche, en un hotel de Madrid, tras un concierto agotador, Christian volvió a escribirle a su madre. Fue un mensaje largo, lleno de confesiones, miedos y verdades que nunca se había atrevido a verbalizar. Mamá, no sé si estoy bien. A veces siento que no sé quién soy. Me pesa mi vida. Me pesa mi nombre. Me pesa ser yo. Me pesa lo que espero de mí. Me pesa lo que crees que debería ser. Te quiero, pero no sé cómo acercarme sin sentirme pequeño. Verónica no vio el mensaje sino hasta la mañana siguiente, y aunque respondió de inmediato, diciendo: Hijito, te amo. Dime dónde estás, hablamos ahora mismo. Para Christian ya era demasiado tarde. Esa demora, un retraso inocente, sin mala intención, reactivó en él la memoria de cientos de silencios pasados. Y así, un mensaje que buscaba la reconciliación se convirtió en un detonante más del conflicto. El secreto que los separaba no era un escándalo, ni una traición, ni una revelación oscura. Era algo mucho más humano, más trágico, más profundo. Christian nunca superó la ausencia emocional de su madre durante su infancia, y Verónica nunca pudo perdonarse por ello. Ese era el secreto. La distancia que se creó entre ambos era una consecuencia directa de esa herida inicial. Christian vivía buscando algo que no sabía definir, una validación, una atención, un cariño maternal que, en realidad, Verónica siempre quiso darle, pero no siempre pudo. Y Verónica vivía tratando de compensar un pasado que ya no podía cambiar. Cuanto más intentaba acercarse, más se alejaba Christian, porque cada intento de ella activaba el recuerdo de lo que él sintió que faltó. Es difícil corregir lo que nunca se resolvió a tiempo. Los intentos de reconciliación fueron muchos, algunos públicos, otros privados. Hubo cenas donde ambos intentaron hablar con calma, pero bastaba una frase mal expresada para que todo volviera a romperse. Hubo abrazos largos donde los dos lloraron, pero esos abrazos no duraban lo suficiente para sanar décadas de silencio. Hubo mensajes cálidos, fotos familiares, intentos de recuperar la normalidad, pero todos se sentían forzados, tensos, inhabitables. La fama, silenciosa y cruel, seguía alimentando la distancia. Cada comentario en redes sociales, cada entrevista donde alguien preguntaba por el otro, cada titular que hablaba de frialdad, de problemas, de alejamientos, se convertía en veneno para la relación. Christian se volvía más susceptible, Verónica más temerosa. Fue entonces cuando apareció lo que muchos consideran el punto de quiebre definitivo. Una conversación privada donde, por primera vez, ambos hablaron sin filtros. Ocurrió en un departamento de Ciudad de México. Era una tarde silenciosa. Christian llegó sin avisar. Verónica, sorprendida, le abrió la puerta con una sonrisa tímida. Por unos minutos solo se miraron, sin saber cómo empezar. Entonces él, con una voz quebrada, dijo: «Mamá, ¿tú sabes cuánto te necesité cuando era niño?» Verónica sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Lo sabía. Siempre lo supo. Pero escucharlo de labios de su hijo era como recibir una cuchillada emocional. Aún así respondió con honestidad, con un temblor en la voz: «Hijo, yo también te necesité, pero la vida no me dejaba detenerme. Luché por darte un futuro. Si fallé, no fue por desamor». Hubo silencio. Uno de esos silencios que pesan como montañas. Christian entonces confesó lo que llevaba años guardando. «Yo te quería cerca, no como Verónica Castro, como mi mamá. Yo te escribía mensajes que no leías.
Yo te llamaba y nunca sabía si iba a sonar tu teléfono o si ibas a ver mi mensaje. Yo necesitaba que me vieras. No como artista, como hijo. Esas palabras, llenas de dolor, fueron la revelación final. No había un escándalo. No había un secreto oculto. Lo que había era una raíz emocional nunca atendida. La herida no era reciente, era antigua, profunda y había crecido con él. Verónica lloró, no con lágrimas discretas, sino con un llanto desgarrador, de esos que salen desde el alma. Y entre sollozos, dijo: «Hijo, perdóname. Yo te amé con toda mi fuerza, pero no supe hacerlo bien. Mi vida fue dura, yo también estaba rota. Y las madres rotas a veces aman de un modo torpe». Christian también lloró. Por primera vez en décadas, ambos lloraban por lo mismo y no por separado. Ese día, por unas horas, pareció que la reconciliación era posible, que el puente podía reconstruirse, que finalmente habían dicho lo que nunca se atrevían a decir. Pero no fue así. El dolor acumulado era demasiado grande. Las expectativas, demasiado diferentes. Christian necesitaba una madre que ya no existía. Necesitaba a la Verónica joven, menos ocupada, menos famosa, más disponible. Y Verónica necesitaba un hijo que pudiera comprender su sacrificio sin resentimientos. Ninguno de los dos podía cambiar el pasado. Y el pasado, para bien o para mal, lo seguía. Después de aquella conversación no hubo una pelea. No hubo una ruptura explícita. Pero hubo algo aún más devastador. Un acuerdo tácito de distancia. Ambos entendieron que se querían profundamente, pero que ese amor, lastimado desde la raíz, no sabía cómo expresarse sin romperlos otra vez. Era como intentar unir dos piezas que ya no encajaban. La prensa siguió especulando. Los fans siguieron opinando. Pero la verdad era mucho más íntima, más triste y más humana que cualquier titular sensacionalista. La falta de respuestas no estaba en los mensajes, estaba en las heridas. Christian dejó de escribir largos mensajes a su madre. Optó por mensajes cortos, formales, a veces cariñosos, pero jamás vulnerables. Verónica, aún con el corazón roto, aceptó esa nueva realidad. Su hijo no quería distancia, pero tampoco sabía cómo acercarse sin sufrir. Ella, Ukunja, por su parte, decidió respetar sus tiempos. Lo apoyaba en silencio. Lo seguía de lejos. Lo defendía cuando la prensa lo atacaba. Lo amaba desde la sombra, como una madre que ya no sabía cómo estar presente sin causar dolor. La última vez que hablaron en profundidad fue en una llamada donde Verónica le dijo: «Hijo, yo siempre estaré aquí, aunque no me veas, aunque no hablemos, aunque estés lejos. Yo te llevo en mí». Christian respondió: «Lo sé, mamá. Y yo también te quiero, solo no sé amar mejor». Ese fue el final. Un final sin gritos, sin escándalos, sin culpables. Un final que no termina el amor, pero sí la cercanía. Un final donde ambos aceptan que, a pesar de todo, lo que los unió siempre será más grande que lo que los separó. Pero no suficiente para volver a como eran antes. El público jamás conoció esta versión íntima de la historia. Solo vio la superficie, distancia, rumores, silencios. Pero la verdad, la verdadera razón por la que madre e hijo se alejaron, fue esta. Christian nunca recibió las respuestas emocionales que necesitó, y Verónica nunca pudo dárselas a tiempo. Ese fue, es y será el secreto que los separó. Un secreto hecho de amor, de culpa, de ausencias, de expectativas rotas, de mensajes sin responder y de dos corazones que querían encontrarse, pero que nunca aprendieron a hablar el mismo idioma. La historia de Verónica y Christian Castro no es la de dos celebridades enfrentadas por caprichos, sino la de una madre y un hijo que se amaron profundamente, pero que nunca lograron encontrarse en el mismo momento emocional. Detrás de los escenarios, de las luces y de la fama, quedaron silencios que pesaron más que cualquier palabra, mensajes que nunca recibieron respuesta y heridas que crecieron sin que nadie supiera cómo detenerlas. A veces, el amor no desaparece,
simplemente cambia de forma. A veces, las personas no se alejan porque dejan de querer, sino porque el dolor se vuelve un idioma imposible de traducir. Hoy, la distancia entre Verónica y Christian no borra la historia que los une, ni el cariño que aún sienten el uno por el otro, pero nos recuerda una verdad profunda y universal. La fama puede llenar estadios, pero jamás sustituirá la presencia emocional que un corazón necesita. Lo que se quebró entre ellos no fue el amor, sino el puente que debía sostenerlo. Y quizás, algún día, cuando el tiempo calme las viejas tormentas, madre e hijo encuentren un modo nuevo de reencontrarse, no como estrellas ni como figuras públicas, sino como lo que siempre fueron, dos almas buscando pertenecer la una a la otra. Si esta historia te ha conmovido, si te interesa conocer la verdad detrás de las vidas de los artistas y descubrir los secretos que nunca salen en televisión, te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like, activa la campanita, comparte este video, para que juntos sigamos explorando los capítulos ocultos del mundo del espectáculo. Historias humanas, frágiles, reales. Historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.